Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Se me ve bien, ¿no? ¿Se escucha? Se ve perfecto, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo anda, Flor? Bueno, mucho gusto. Bien, bien vos. Bien, bien, muy bien. Por suerte, todo muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias. ¿Qué tal ser artista visual? Contame, ¿de dónde nace tu artista Ujú. visual? Bueno, nace, no sé, yo te diría que de toda la vida, qué sé yo, es como una cuestión que mi madre siempre me dice que yo nací con un lápiz en la mano. Así Bien. que yo creo que ya desde mis orígenes, desde muy pequeñita, arranqué dibujando desde muy chiquitita y bueno, por suerte con una familia que acompañó mucho toda mi trayectoria artística, desde el secundario, anotándome a un secundario, estaba viendo ahí que me están saludando, está mi hermana, eh, como es un secundario artístico, después profesorado, soy profe de artes visuales actualmente. Así que nada, una trayectoria de mucho tiempo, Ujú. por suerte muy, como muy, muy diversa, muy linda, y hoy medio como dándole lugar a lo que es, nada, mi Instagram y mi cuenta actual que un poco comparto acá hoy con ustedes, que tiene que ver con un dibujo por día. Ha sido como un camino como muy diverso, porque bueno, me formé en artes visuales como en lo más académico, más tradicional, viste, las artes visuales como, no sé, como lo más, el dibujo más analítico, la pintura más analítica, entonces es como, digamos que siempre estuvo como esa presión de mi parte de, bueno, tratar de llegar a determinada obra o de crear determinada obra y creo que como el gran desafío que he tenido como artista y como dibujante ha sido encontrar como mi voz propia, viste, mi Bien. propio estilo, mi propia manera de comunicar, y fue lo más desafiante y lo que me llevó más tiempo y más años en mi vida. Entonces es como hoy un poco en el rol de docente, trato un poco de acompañar esas trayectorias también, ¿no? Como, bueno, ok, más allá de las herramientas y de lo técnico y de lo académico y de todo lo que yo te puedo enseñar, lo que está como recopado y desde donde a mí me gusta acompañar es como esta parte más personal, más introspectiva, más comunicacional, como escuché que recién hablabas con Valen, del tema de la comunicación, que es como fundamental, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Qué herramientas de las artes visuales voy a tomar para decir eso que quiero decir? Así que, bueno, nada, es como un poco esa ha sido mi trayectoria y hoy nada, sigue creciendo y la sigo alimentando un poquito con todo lo que me ofrece la vida. Soy una persona muy, como muy sensible al entorno y eso me permite también como terminar llevando todo lo que obtengo de la afuera, de lo que escucho, de lo que me pasa, de lo que siento y volcarlo y canalizarlo a través, puntualmente ahora, a través del dibujo. Un Me poco. parece que está buenísimo pensar que uno cuando estudia un arte, Ujú, técnicas, obviamente, estudia formas de hacer de grandes creadores que generaron un montón de ujú. cuestiones. ¿Pero para qué? Para después poder romper con eso, porque si no, volvemos al Renacimiento y nada, seguimos haciendo lo Sí, mismo nos que quedamos se da. en la mímesis también, ¿no? Y en el buen arte. El buen arte es ese, el que se parece más a la realidad, lo más mimético, lo más parecido. Por eso te digo que también en este rol de docente es como es algo que me recontra interpela tratar de romper eso. Es como, ok, miremos a los grandes artistas, miremos a los primeros creadores, miremos cómo lo hicieron, porque en su momento también fueron como recontra disruptivos, fueron genios y lo siguen siendo, digo, pero cuando vemos a esos artistas no los vemos, los vemos, digamos, desde un lugar de inspiración, ¿no? No necesariamente para copiarnos, para que nos salga igual, ¿viste? Es como el hecho de que por ahí a mí me encanta mostrarle a mis alumnitos, a mis alumnitas, no sé, obras de distintos artistas, si se lo quieren poner al lado y me dice, señor, ¿me puedo copiar? No, para. No nos copiamos, ok, tomemos, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta de este artista? El color, la textura, no sé, como es verdad esto que vos decís, cuando uno lo empieza a estudiar desde tan pequeño, es muy fácil quedarse en ese lugar de decir, ok, no soy bueno porque no hice esta genialidad que hizo este artista, o no soy tan bueno porque las artes visuales
sobre todo están muy asociadas, por suerte como que eso se fue rompiendo con el arte contemporáneo y demás, digo, pero muy asociado todo a la mímesis y a lo parecido y a lo fotográfico incluso, que si me sale parecido es como está mejor. Y eso es algo que a mí con los chicos, las chicas, me gusta mucho trabajarlo porque, bueno, por más que parece como un discurso que ya quedó en el pasado, digamos, todos creemos que hoy hacer arte es un concepto más amplio y más diverso y más no sé qué, nos seguimos encontrando con que todavía los niños y las niñas siguen pensando que el buen arte o dibujar bien es cuando me sale más parecido a la realidad o más parecido a lo que quiero hacer. Entonces es como, es algo que está bueno porque en parte me interpela, porque digo, es un recorrido que yo también lo tuve y es lindo también poder acompañar desde este lugar. Totalmente. Y también pensar, a mí lo que me pasa un poco en los vivos es que terminan teniendo todos una temática o un concepto principal. Sí, Son artistas que no se conocen entre sí y yo junté a 4 artistas, trato de juntarlos como lo más distinto posible. O tal sea, cual. no meto 4 artistas visuales en la misma, no. Y estamos hablando de la autenticidad también, que es lo que Ujú. hablamos en el video anterior. Estamos hablando de Picasso era auténtico a su manera y hoy lo miramos como un Picasso y no Ujú. buscamos copiarlo, buscamos inspiración en ese Picasso para después transformarlo en nuestra propia autenticidad, porque si no, no tiene sentido. Exacto, exacto. Y también poder mirar ese contexto en el que ese artista creó, ¿no? Eso es como re lindo y re interesante como para también apropiarnos y decir, ok, yo también tengo un contexto, yo también vivo en una ciudad, en un país, en un mundo en el que pasan cosas, están sucediendo cosas, y por eso también yo hago mucho hincapié en el carácter comunicacional del arte y en esto que vos decís, en lo auténtico. ¿Qué tengo yo? Todos y todas tenemos algo para decir. Estoy segura que todos tienen algo para decir. El tema es, bueno, primero creérmelo, confiar en eso, la voz propia. Por eso te digo, como que el recorrido de crear y encontrar esa propia autenticidad, ese propio lenguaje, esa manera de contar algo, al menos a mí me ha llevado mucho tiempo, pero sí creo que es uno de los grandes desafíos de a la hora de crear, no importa la disciplina, digo, podés hacer teatro, podés ser actor, actriz, músico, lo que vos quieras, me parece que más o menos como que ciertos problemas del arte muchas veces en los que creamos rondan siempre en lo mismo, ¿no? Como en determinadas preguntas, cuestionamientos, viste, como un poco eso me parece. A mí lo que me parece muy interesante del arte es que uno vive en el medio de un contexto que podría ser para todos el mismo. En este caso es, no sé, vivimos en Argentina en el 2025 con determinadas características, conciencia global, conciencia cultural y qué sé yo, pero la única que vivió tus vivencias, que está situada en esa casa y que tiene ese potus atrás, sos vos. Ujú. Exacto. ¿Qué es lo que vos podés decir de ese potus? Es único. ¿Qué es lo que vos lanzás de ese potus al mundo? Yo me puedo identificar porque vivo en un colectivo, pero puedo tomar tu autenticidad del potus porque hay algo que compartimos y hay algo que nos diferencia, porque si no somos todos iguales también. Exactamente. Sí, 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 tal cual. Es eso que vos decís. O sea, eh, por eso me parece fundamental como eso de encontrar esa voz propia, esa voz personal y lo que en definitiva termina pasando, que a mí me parece como re maravilloso. Recién te escuchaba hablando con Val en el tema de, bueno, ¿qué pasa con el espectador? ¿Qué pasa? ¿Sentís esa presión? ¿Qué pasa con a mí lo que me parece maravilloso de esto, que es un poco lo que vos también decís, es el tema de la identificación. Cuando encontrás un espectador que vos decís, yo dibujé el POTUS desde mi historia, desde lo que a mí me pasa, desde mi forma de concebir el arte, y viene un espectador que por ahí, y en las artes visuales también pasa mucho, que el espectador de artes visuales muchas veces no se cree habilitado para opinar de artes visuales. Es como, uy, pero yo no estudié, pero yo no sé dibujar, pero sin embargo no pasa con la música, no pasa con el teatro, no pasa con las artes visuales y es como, uy, no sé si entendí muy bien lo que quisiste decir. No, no, no importa lo que yo quise decir, importa lo que vos estás interpretando y está buenísimo y es re lindo y eso es como lo maravilloso, ¿no? Bueno, ok, yo hice ese POTUS atravesada por mi historia y a vos que compartimos
códigos comunicacionales, culturales y lo que vos quieras, algo te va a llegar de todo eso, pero también va a haber toda una lectura que es absolutamente personal y bueno, y eso es como lo grandioso y lo maravilloso y que no deja nunca de sorprenderme realmente del arte. Lo que pasa es que en las artes visuales particularmente todavía está la creencia porque el dispositivo del museo, el dispositivo de la galería requiere que el espectador esté visualizando una obra a determinada distancia, 1,5 metros, de forma estática. Ujú. No se engancha con el espectador emancipado, algo que sí sucede en el teatro, que sí sucede en artes más móviles, entre comillas. Pésimo, dicho, pésimo. No, no, estoy de acuerdo, sí, sí, entiendo, se entiende, sí, sí. Y me parece que está bueno pensar que justamente el espectador tiene que emanciparse y que la obra tiene que emanciparse del artista y pasa a ser un objeto individual del cual obviamente nace desde un sujeto que es el artista, la obra, y después pasa a ser un poco propiedad del espectador. Y yo a partir de ahí puedo pensar lo que quiero. Puedo decir esto me gusta, no me movió nada, me encantó, terminé flasheada, yo no sé dibujar, pero esto me llevó a... y es una línea quizás, pero me Exacto. lleva a cualquier lado. Exacto, exacto. Sí, re creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, realmente hay como hay como también un laburo que tiene que hacer uno como espectador de las artes visuales, como habilitar esos lugares, permitírselo también, ¿no? Es como bueno, hay que activar un poco. También yo hago como docente, hago un poco cargo a la educación de, digo, el poco espacio curricular que tienen las artes visuales, las artes en general, pero las visuales en los espacios curriculares tienen un sentido y tienen un porqué, y entonces es como que cuando viene alguien y me dice, yo no sé dibujar, no sé si estoy tan habilitado para opinar de lo que estás haciendo, es como que también piensan que, bueno, ese espectador tiene una historia, muy probablemente donde cree que hay cierta desconexión con las artes visuales, y digo, y si nos ponemos a pensar, nosotros agarramos, como arranqué el vivo yo recién hablando, agarramos un lápiz desde que podemos sostener un lápiz. O sea, y de eso es de lo que no nos tenemos que olvidar. Desde el momento en que yo estoy habilitado porque agarro un lápiz y porque puedo comunicar y me puedo comunicar, es como, dale, sí, sí podés, sí sabés, sí seguramente tenés un montón de cosas para decir, pero bueno, es como todo un laburo que tenemos que hacer desde la educación, uno como espectador hacerse cargo, como, ok, voy al teatro, voy a ver un recital, pero también puedo ir a un museo, puedo ir a hacerme preguntas, puedo ir a ver qué está pasando en el mundo de las visuales, viste, las performances, qué sé yo, es como, es un poco un ejercicio que no sé, me parece que está bueno, eh, pero bueno, es como un poco eso lo que me sale compartirte. Hermoso. Uh -huh. En la educación voy a contar una anécdota muy A ver, pequeña. sí, sí. Yo me acuerdo, estaba segundo grado, tercer grado, con toda la furia, colegio, me acuerdo que nos habían dado fósforos en la clase de matemática, una practicante, Sí. para empezar a contar. Listo, perfecto, hacer cuentas matemáticas, suma, resta, multiplicación. Y yo lo que hice fue empezar a formar con los fósforos florcitas en el banco. La profesora me retó Ay, de sí. una forma, entonces también hay un costado de la educación en donde nos empieza a quitar ese lugar que vos decís, yo nací con un lápiz en la mano, en realidad me lo quitaron, Me lo quitaron, me sí. lo fueron quitando. Me Me lo... Sí, acuerdo el sistema educativo, del sí, sistema educativo, me sí. acuerdo, mi papá es docente, yo llegué muy angustiada a mi casa. Mi papá es docente, fue a hablar con el maestro o sea, era una practicante, fue a hablar con el maestro y le Sí. dijo, esto está mal. Ujú. O sea, mi papá, Claro, maestro, podría haber avalado de cierto punto, le dijo, no, no. O sea, en todo caso, bueno, este no es momento para, está tal buenísimo, cual. ya terminó el recreo, vamos a contar con los fósforos. Pero no empezar a retar y empezar a quitar ese costado artístico, nada. Sí, sí, es que es re eso lo que vos decís, viste, es como, yo trato de darle vueltas al tema, insisto, como docente y como artista, donde veo también mis colegas, pero que por ahí no tienen esa formación en el arte, y esa sensibilidad, digo, insisto, porque no me gusta ponerme ni en el lugar de la crítica, ni en el lugar de yo sé algo que ustedes no saben, porque la verdad es que no,
simplemente me formé en arte y no sé, y lo que sí me sucede es que, como vos decís, siento y lo puedo ver como como de a poquito el sistema en cómo está formado el sistema educativo nos va cada vez alejando un poquito más y es como, bueno, dejémosle, aunque sea eso, viste, ese momentito, ya que, bueno, tiene determinadas particularidades el sistema educativo, el nivel primario, no sé qué, es como tiene ciertas particularidades que ya al niño le van sacando un montón de cosas. Si se crean, aunque sea esas pequeñas instancias, como vos decís, donde hay un alumno que está haciendo flores con dejáselo, aunque sea, dejale ese ratito, ese momentito, ¿viste? Por eso, para mí me parece invaluable tener un ojo crítico y muy despierto también, como artista y como docente, de esos pequeños momentos en los que uno ve a esos niños, a esas niñas conectando y más, digo, en un momento donde la virtualidad, donde los teléfonos, donde las pantallas están siendo como o sea, se están llevando gran parte de toda esa individualidad y toda esa creatividad que el niño ya de por sí porta, digo, es como dejemos esos momentos de conexión, no los inhabilitemos, no los bloqueemos, no es como tratemos aunque sea de dejar eso, ¿viste? Ya que el sistema es bastante cruel en ese sentido, digo cruel usando miles de comillas, ¿no? Pero en ese sentido como hablando desde lo más formativo, no sé, como por lo menos permitírmelo y eso es lo que termino, aunque sea yo como docente, desde mi humilde lugar tratando no sé, de promover en mis estudiantes. Bien. Pero es re válido eso que decís, sí. Y ya un poquito para cerrar, Sí. contanos un poquito de tu cuenta Ujú. de dibujo por día, que me llama mucho la atención. Voy a vincular también con algo que dijo Valen, que me parece interesante, pero contame un poquito vos de qué va la cuenta. Bueno, un dibujo por día es una cuenta que creé el año pasado, eh, como una manera, yo siempre, como te digo, dibujo desde que soy muy chiquitita, estudié todo, dibujo académico, viste, siempre muy pensando en la idea de, bueno, el dibujo si no se parece, entonces no es tan bueno, y yo siempre fui muy buena haciendo caricatura. Pero aún entendiendo que era buena, como que para mí era como un arte menor, viste, la caricatura, era como no era tan bueno, bueno, y quedó, la caricatura quedó, me empecé a formar en el arte más académico, más tradicional, escultura, dibujo, pintura, y toda esa parte caricaturesca mía como que se fue, medio como que se apagó, me desconecté, y de pronto de adulta me encuentro ahora como que, no sé, fue como, che, me están pasando un montón de cosas, ¿viste? Estoy enojada, estoy triste, me suceden cosas y es como, yo lo voy a contar como yo sé contarlo, que es a través del dibujo. O sea, yo siempre lo digo, para mí el dibujo es si no es mi primero, mi segundo lenguaje. O sea, yo te hablo con la lengua, con la oralidad, la lengua hablada y también dibujo y a través del dibujo hablo. Entonces, un poco un dibujo por día nace como una manera, de hecho lo tiene como en la descripción muy chiquitito, como mambos diarios dibujados, dice algo así, donde yo, nada, hablo como de cosas cotidianas, trato de anexarlo un poco también con lo que tiene que ver con la salud mental, que es, che, loco, por ahí nos están pasando un montón de cosas, algunas invisibilizadas, algunas que nos callamos, y lo cuento y lo narro y lo canalizo y lo transformo y de pronto veo que hay otros a los que les está pasando algo parecido o lo mismo y me divierto y a la vez me resulta súper divertido todo lo que tiene que ver con el humor gráfico, con las nuevas maneras de comunicarse, los memes, los stickers, me parece súper divertido. Entonces es como que de alguna manera en la cuenta lo que van a ver son dibujos contando experiencias cotidianas en diálogo con mis gatos, porque mis gatos son fundamentales, en diálogo con mis gatos de experiencias, eso, de una persona común que tiene problemas comunes. Y es como comunes y no tan comunes, qué sé yo, no sé, viste, por ahí comunes para mí, pero como que de alguna manera apunto a eso, a contar a través del dibujo, a través del arte, un poco lo que me pasa y como eso, como a través haciendo mucho uso del humor, a veces humor negro, un humor medio ácido, viste, es como, tiene como ese componente, así que es un poco eso, es simplemente una cuenta para contar cosas y que la gente si quiere identificarse, si quiere comentar, si quiere reírse, si quiere sugerir, tenga la libertad de hacerlo. Es como mi canal de libertad y de expresión, es como eso. Ahí están comentando alguien que había dicho Sí. ama
los dibujos de los gatos De los gatitos, sí. desde la primaria y también esos gatitos, si no conquistan el mundo, al menos conquistan nuestros corazones, hermoso. Mi amor. Lo que iba a vincular Sí, con lo que había dicho Valen, ella todas las mañanas escribe 3 o 4 hojas de lo que le pasa a ella. Es una técnica que está como bastante en boga ujú, de hacer journaling, empezar a como buscar cierta introspección y a partir de ahí o empezar o terminar el día, o sea, lo empezás de esa manera, como encontrándote con vos mismo antes de ir ujú, a trabajar, antes de terminar la actividad, o hacer un cierre en el día, un poco de reflexión. Y sí. también está la movida de dibujar y poder encontrarse con ese lugar, que me parece que está buenísimo, que es lo que me disparó un dibujo por día, que es Ujú, encontrarte con ese lugar, quizás con la mancha, no tiene que ser ni siquiera algo realista ni mimético, tal. como decís vos. Invitamos a todos los que tengan ganas de participar de esto, a mirar, por supuesto, tu cuenta y a engancharse con esto de me pongo a dibujar, me pongo papel, Exacto. lápiz o cualquier cosa que tengan a encontrar ese lugar. Exacto. Ese lugar que de pronto es como, y aparte de eso, incluso te puede como hasta transformar ese pensamiento. Tuviste un pensamiento, perdón la expresión, de mierda, ¿viste? Como, no puede ser que me esté pasando esto, lo dibujaste y se te dio vuelta en la cabeza. Y es una locura. Entonces es como recontra lo que vos decís, o desde la palabra, o desde la escritura, o decir algo, o una frase, o si no un dibujo, digo. Y eso que vos mencionás de lo no mimético, para mí fue un gran desafío como estudiante de arte muy mimético, fue un gran desafío decir, loco, esto también es re válido. Y mirá cómo lo dibujo con una mancha, agarro una acuarela, agarro y dibujo así nomás, desproporcionado, ¿viste? Y es como, y es re divertido y está buenísimo y es arte, y estamos comunicando y bienvenido sea a toda la persona que le pueda llegar a servir como ese consejo que das, porque nada, en definitiva eso, te termina conectando con una parte tuya y incluso te puede conectar con otras personas sin que ni siquiera se te haya ocurrido ni te hayas imaginado que eso podía pasar. Hermoso. Bueno, ¿Mm? gracias entonces por venir. Vamos a seguirla en un dibujo punto por día, Ah, ¿correcto? un dibujo punto por día. Sí, sí, sí. Hermoso, seguimos Bueno. a vos y tus gatitos. Gracias, Flor, mil gracias, en serio, muchas gracias por todo, por la oportunidad. Gracias a vos. Te mando un besote. Chau, chau. Otro.